Algo muy curioso y que la mayor parte de la gente no conoce es el paralelismo que existen entre los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas. Porque los Hechos de los Apóstoles, no hace falta que os recuerde que los escribe San Lucas. Bueno, en el Evangelio de San Lucas vemos cómo Jesús, camino de Jerusalén, 3 veces predice la cruz. 3 veces predice que cuando llegue a Jerusalén se enfrentará a su pasión. Exactamente lo mismo le sucede a Pablo. Su último viaje sale de la ciudad de Éfeso, desde el puerto de Mileto, y va recalando en diversas ciudades costeras donde él se va despidiendo de las comunidades cristianas porque va camino de Jerusalén. Aparentemente va a Jerusalén a cumplir una misión que no entraña ningún peligro, porque quiere ofrecer a los cristianos de Jerusalén una colecta que él ha recogido por todas las iglesias de Grecia. Pensad que los cristianos de Jerusalén eran muy pobres, porque aquellos que se convertían al cristianismo eran expulsados de la sinagoga, se les hacía una especie de vacío social en torno a ellos, se les desheredaba. Encima, en tiempos del emperador Claudio había venido una época de crisis económica, no es nuevo esto de las crisis económicas, hubo una gran hambruna, y entonces San Pablo decía a las iglesias de Grecia: ya que los cristianos de Jerusalén han compartido con vosotros los bienes espirituales del Evangelio, pues ahora vosotros compartid con ellos los bienes materiales de los cuales pues abundáis, porque en Grecia sí que tenían bienes suficientes. Bueno, pues en ese camino, llevando esa colecta, y le estaba acompañando a San Pablo San Lucas, hay diversos profetas cristianos, es decir, cristianos de la época apostólica que tenían el carisma de profecía. Uno de ellos aparece citado repetidas veces en los Hechos de los Apóstoles y se llamaba el profeta Ágabo. Bueno, pues estos le predicen a San Pablo: no vayas a Jerusalén porque te esperan cadenas, te esperan sufrimiento. Y San Pablo, valiente, a pesar de que por 3 veces le revelan que cuando vaya a Jerusalén caerá prisionero, él se dirige a la ciudad. ¿Veis? Es la vida del apóstol un reflejo de la vida de Jesús, siguiendo sus propios pasos, camino a Jerusalén, para caer prisionero. Efectivamente, cuando San Pablo llega a Jerusalén, entrega la colecta, sube a rezar al templo de Jerusalén, y allí un montón de gente que no le tenía ningún cariño y que le odiaba por predicar el cristianismo, forma un tumulto popular del cual a duras penas se libra porque los soldados romanos intervienen y salvan la vida, curiosamente los propios soldados romanos, de que muera pues aplastado por la multitud. A partir de ese momento, la vida de San Pablo es como una especie de novela policíaca, porque el Sanedrín pide que sea juzgado, nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, pero en ese momento un sobrinito que San Pablo tenía viviendo en Jerusalén, porque su hermana vivía allí, pues se entera de que le van a preparar un atentado terrorista a San Pablo al día siguiente cuando lo lleven al juicio para matarle por la calle. Va, se lo cuenta a Claudio, el centurión romano le dice: no le digas a nadie que me lo has contado a mí, y por la noche, y custodiado con más de 300 soldados, saca a San Pablo de la ciudad, camino de la capital de Judea, que en aquel caso la capital administrativa romana era la ciudad portuaria de Cesarea Marítima. Y en Cesarea Marítima San Pablo apela al César, apela a, como era propio de un ciudadano romano, a ser juzgado por el César en persona, en un tribunal en Roma. San Pablo ya tenía ganas de ir a Roma, porque de hecho él había escrito en Corinto, estando en Corinto, la carta a los romanos sin conocer la comunidad de Roma, pero tenía ganas de visitar la comunidad de Roma, sobre todo porque, tal como pide la carta de los romanos, le gustaría evangelizar el Mediterráneo occidental, España en este caso, y él nunca había venido. Y entonces pide que, igual que la comunidad de Antioquía había financiado todas sus misiones por el Mediterráneo oriental, que la comunidad de Roma le pague el viaje a España para evangelizar por el Mediterráneo occidental, de tal forma que, ya bien sea libre o en este caso para ser juzgado por el César, pide ir a Roma. En Cesarea Marítima, por desgracia, el tema de que se demore la aplicación de la justicia tampoco es algo de nuestros días.
tiene que estar 2 años esperando a la espera de juicio. Imaginaos, ¿no? 2 años esperando a que te salga un juicio. Y evidentemente esos 2 años estás en la cárcel, prisionero. Con lo cual tiene un tiempo precioso para meditar y para rezar. De hecho, es curioso porque los Hechos de los Apóstoles nos cuentan el juicio, cómo se defendió San Pablo, y una de las cosas que le dijo el tribunal es: tanto leer te va a volver loco, ¿no? Porque se dedicaría a rezar, a leer, a estudiar, a formarse. En definitiva, vida de encuentro y comunión con Cristo. Y en ese momento comienza ya su viaje de la cautividad a Roma, porque apela al César. Un viaje trepidante, porque sufren un naufragio en la isla de Malta, se tienen que refugiar prácticamente como la serie de supervivientes o perdidos ahí, yo que sé, comiendo lo que pueden hasta que luego les rescatan. Y cuando llega a Roma, San Pablo sufre prisión domiciliaria, pero es puesto en libertad. No ven suficientes motivos como para condenarle, y tiene 2 años más de periplos apostólicos por todo el Mediterráneo, hasta que finalmente cae prisionero una segunda vez, presumiblemente predicando en la ciudad de Troya, y es el momento en el cual Nerón ya está gobernando en Roma. Y todos conocemos la historia de la persecución de los cristianos, y que Nerón, instigado por Popea, su mujer, que era judía, pues no quería dejar escapar a ningún cristiano, y menos a alguien de la categoría y el peso de San Pablo, y es decapitado y enterrado en la actual Basílica de San Pablo extramuros en la ciudad de Roma. Por eso vamos a asomarnos a la vida de este apóstol, y os recomiendo todo lo que podáis leer de él, que os hará un bien espiritual increíble.